Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de comenzar resolviendo el ejercicio que dejamos pendiente de la clase anterior, me gustaría comenzar preguntándoles si tuvieron alguna duda con su tarea. Si estuvo claro para todos, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo sí tuve duda en la parte final. Al calcular los límites específicos para... es que, ¿cómo me explico? Para los que los tienes que comprobar a fuerzas en la Ajá. recta, hubo uno que aplicando el criterio de D'Alembert, sí se dice así, creo, no me salió con ninguno de los criterios que nos dio, ni tampoco con otros, porque por una regla u otra, pues no me salía. Entonces, bueno, y entre todo, mi pregunta específica sería como, no sé si podríamos dar como un resumen de cuando te piden que X serie determine si es convergente o divergente, porque entre tanta información y entre tantos criterios, la verdad es que sinceramente no sé cuál aplicar de todos. Sí, bueno, este resumen ya más o menos se los había planteado la clase anterior, pero ahorita lo repetimos. Recuerden que en este contexto de series de potencias, nosotros lo primero que aplicamos es el cociente de Allenberg y precisamente evaluamos qué pasa con la serie de manera específica en aquellos valores de X donde el criterio no decide, es decir, donde nos da un cociente, un valor, perdón, de límite igual a 1. Entonces, de entrada en este tipo de series, ya no, cuando hagamos, por ejemplo, en este ejercicio, déjenme abrir el ejercicio, pero me parece que los resultados era que el criterio no concluía en X igual a 2 y X igual a 8, pero déjenme abrirlo para confirmar. O sea, es decir que si digamos que aplique, bueno, más bien apliqué 2 o 3 criterios para saber si es divergente o convergente y no concluye, ¿puedo poner bien que no concluye o tengo que seguir buscando hasta que encuentre su criterio? No, sí, sí tienes que seguir buscando, pero lo que les estaba comentando es que todo este ejercicio lo empezamos planteando el cociente de Allenberg, y bueno, ya por aquí lo tengo. Al final, lo que tuvieron que haber concluido es que es absolutamente convergente de 2 a 8, divergente en cualquier número pues que no esté entre 2 y 8, y el criterio no concluye nada en X igual a 2 y X igual a 8. Ajá. Entonces, de ahí viene, vamos a ver qué pasa en X igual a 2, y eso les va a dar una serie. En esta nueva serie que le resulte, ya no hay que volver a aplicar el cociente de Allenberg. ¿Por qué? Porque nos va a volver a dar 1. Precisamente encontramos el valor de X para el cual este cociente de Allenberg nos da 1. Entonces, de entrada, en ese tipo de ejercicios, ya no hay que volver a aplicar el cociente de Allenberg. Ahí hay que utilizar otro criterio distinto. Entonces, déjenme platicarles otra vez cuál sería un resumen o una guía para que lo podamos, para que lo tengan ustedes presente en este tipo de ejercicios. Déjenme abrir las diapositivas. Sí, gracias, profe. Es que creo que sí tiene razón, ya lo habíamos visto, pero no me quedó muy claro. Sí, Entonces, gracias. lo podemos volver a comentar, no hay ningún problema. Déjenme, les comparto las diapositivas. Ya están aquí. Bien, les decía, en un ejercicio convencional, o sea cual sea que se trate de averiguar si una serie es convergente o divergente y que no nos estén imponiendo desde el enunciado que se resuelva por cierto método o utilizando cierto criterio, entonces vamos a empezar siempre aplicando el criterio del término enésimo. ¿Cuál es ese criterio del término enésimo?
es evaluar el límite del término enésimo o del término general de la serie. Si este nos resulta distinto de cero, entonces ya la hicimos, esta serie es divergente y no hay otra opción. Si el límite nos da igual a cero, no podemos concluir nada y hay que pasar a otro método. Entonces, el primer paso siempre va a ser evaluar el límite del término enésimo. ¿Sí? El segundo caso, vamos a averiguar si la serie es fácilmente clasificable en alguno de los tipos que estuvimos trabajando. Es decir, si la podemos clasificar como telescópica, geométrica, P o alternantes. ¿Sí? Si, particularmente en estos últimos tres tipos, que es más sencillo de realizar. Normalmente para las telescópicas hay que hacer cierto proceso algebraico para darnos cuenta si eso no es telescópica. Y a mí personalmente me resultaría más sencillo aplicar el cociente de Allenberg en lugar de estarla trabajando como serie telescópica. ¿Sí? Pero entonces, un segundo paso pues sería clasificarla en alguno de estos cuatro tipos. Si fácilmente es clasificable como geométrica, pues es muy sencillo averiguar si converge o diverge, comparando simplemente la razón con la unidad. Y si es P, pues nada más con el exponente podemos decir rápidamente si converge o diverge. Y si es una serie alternante, pues podemos aplicar el criterio de Leibniz, que nos dice que el límite del término enésimo tiene que ser cero y que el siguiente del enésimo, perdón, siempre tiene que ser menor que el enésimo. ¿Sí? Entonces, primer paso, el criterio del enésimo término, evaluamos el límite, si nos da cero, no podemos concluir nada, si nos da distinto de cero es divergente. Supongamos que no podemos concluir, tratamos de clasificar a la serie, perdón, de acuerdo a alguno de los tipos. Si se clasifica de manera directa, entonces seguimos el criterio que ya está dado para ese tipo. Pero pues hay muchas series que no las vamos a poder clasificar en alguno de estos de manera directa. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que como tercer paso, vamos a utilizar el cociente absoluto. ¿Sí? Les decía, en el contexto de este tipo de series de potencias, ese cociente absoluto lo utilizamos desde el inicio. Entonces, en este contexto no va a tener sentido que aquí volvamos a aplicar este cociente porque nos va a volver a dar 1. Entonces, este paso lo tendríamos que saltar. En una serie, en otro tipo de ejercicios, pues sí aplica que podamos utilizar este criterio del cociente absoluto. Si este nos permite concluir, pues ya la hicimos. Si no, hay que utilizar otro criterio y entonces ya nos pasamos a los dos últimos, que son los de comparación. Comparación de límite y comparación ordinaria. Yo les sugeriría seguirlos en ese orden. Comparación de límite primero y al final comparación ordinaria. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, cuando ustedes sustituyen x igual a, déjenme ver cuál era, x igual a 2, al final les resulta una serie de signos alternantes. Cuando sustituyen x igual a 2, les resulta, déjenme escribirles en mi pizarrón, cuál es la serie que resultaba cuando se sustituía x igual a 2, nos quedaba la siguiente serie. Una serie desde n igual a 1 hasta infinito, y después quedaba por aquí menos 1 a la n, y esto multiplicaba a 1 sobre n más 1. Entonces, bueno, supongamos que queremos saber si esta serie converge o diverge. Primero, pues, criterio del enésimo término. Si calculamos el límite de este término, pues nos va a dar 0. No nos va a permitir concluir nada. Segundo paso, tratamos de averiguar si la podemos clasificar como serie telescópica, serie geométrica, serie P o serie de signos alternantes o signos alternados. Y aquí sí la podemos clasificar pues como una serie de signos alternados. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces aquí seguiría a aplicar el criterio de Leibniz, que nos dice que el primero, el límite del término enésimo, es decir, el límite de 1 sobre n más 1, cuando n tiende a infinito, este nos tiene que dar 0, lo cual pues ya sabemos que sí cumple. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos evaluado anteriormente. Y la segunda condición nos dice que el término siguiente del enésimo tiene que ser más pequeño que el término enésimo. En este caso la comparación nos quedaría 1 sobre n más 2 siempre va a ser menor que 1 sobre n más 1, lo cual pues también es válido y ya podemos concluir que esta converge. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí.
Profe, yo ahí tuve una confusión porque, o sea, yo tomé -3 a la n en vez de -1 para que fuera de signos alternantes. O sea, digamos que nada más lo sustituí. Entonces, por esa razón, yo lo traté de hacer así como usted lo hizo por Leibniz Ajá. y no me salió. Entonces, como, pues a mí no se me ocurrió factorizar el 3, lo terminé haciendo por cociente absoluto. No sé si hay algún problema. Sí. Bueno, el único problema que habría ahí es que si aquí aplicamos cociente absoluto, les va a volver a dar 1, ¿sí? Porque precisamente este valor de x es un valor de x que nos decía al inicio que el criterio no decidía. Para ese valor obtenemos un valor de límite igual a 1, ¿sí? Entonces el problema de aplicar aquí otra vez cociente absoluto, pues es que nos va a volver a dar 1 y no nos va a permitir concluir si es convergente o divergente. Ah, bueno, es que a mí el límite, o sea, yo lo calculé y me dio un tercio. Y como era menor a 1, pues sí era convergente. Ah, ok. Bueno, ahí lo que pudo haber estado ocurriendo es que a lo mejor, bueno, esta serie resulta de la siguiente factorización, bueno, de la siguiente simplificación. Originalmente, después de sustituir x igual a 2, pues aquí les tuvo que haber quedado la suma desde n igual con 1 hasta infinito. Después venía, déjenme revisar el término, teníamos x menos 5, entonces aquí nos quedaría 2 menos 5, que ahí viene un menos 3 a la n. Y después teníamos que esto se dividía entre 3 a la n, que multiplicaba a n más 1. Esto es lo que obtenemos después de la primera sustitución, ¿sí? Así como está, no podemos cancelar todavía ese menos 3 a la n que tenemos en el numerador con el 3 a la n que tenemos abajo. Lo que tendríamos que hacer es reescribir menos 3 a la n como un menos 1 a la n por 3 a la n, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer sin mayor problema. Estamos separando ese menos 3 como un menos 1 por 3 y todo eso va a estar elevado a la n y la potenciación si se distribuye sobre el producto, entonces nos quedaría menos 1 a la n por 3 a la n. Muy posiblemente lo que pasó, por lo cual el límite te está dando un tercio, pues es porque a lo mejor aquí en la cancelación cancelaste el 3 el 3 de arriba, perdón, pero quedó por ahí el 3 de abajo. Sí me quedó así. O sea, me quedó -3 a la n y luego aparte por 1 sobre 3 a la n por n más 1. Y entonces ya apliqué el cociente absoluto para eliminar los negativos del -3 y que solo nos diera eh, pues 3. Sí, okay. Pero entonces no, al final no se canceló el 3, ¿sí? ¿O sí, sí lo cancelaste? No, ¿verdad? No se Ah, ok. cancela. Queda como 3 positivo. Por ahí está el detalle, porque aquí sí se va a cancelar el 3. Una vez que nosotros reescribamos este menos 3 a la n, lo vamos a poner como esto, menos 1 a la n sobre 3 a la n. Y entonces nos damos cuenta que este 3 a la n sí se cancela. Y entonces ya aquí si evalúas el límite del cociente absoluto, aquí sí nos va a dar 1. Y entonces no nos va a permitir decidir qué tipo de serie es o cuál es el carácter de la serie. Entonces va más por ahí, que al momento de hacer la sustitución, pues sí se cancela ese 3 y por eso nos queda un límite igual a 1 y el criterio del cociente absoluto sí no nos va a permitir decidir nada aquí, ¿sí? Entonces, a la manera de resolverlo era a través del cociente de Leibniz, haciendo esta cancelación. Una vez que hacemos esto, pues ya es claro que nos queda una serie de esta forma y se resuelve muy sencillo por el criterio de Leibniz, ¿sí? No sé si está claro entonces cuál es el procedimiento a seguir. Siempre empezar por el criterio del término enésimo, evaluamos el límite. Si nos da 0, no podemos concluir nada. Si nos da distinto de 0, ya decimos que es divergente. Después tratamos de clasificarla de acuerdo
de alguno de los tipos que estuvimos trabajando, como telescópica, geométrica, serie P o serie de signos alternados. En este caso resultó ser de serie de signos alternados, entonces aplicamos el criterio de Leibniz y ya podemos concluir que es convergente. Si no la podemos clasificar en alguno de estos tipos, nos pasamos, seguiría cociente absoluto, pero como esto viene de una serie en la cual ya aplicamos cociente absoluto, aquí no nos va a servir de mucho volver a aplicar el cociente absoluto, nos va a volver a dar 1. Entonces nos pasamos al último paso, que sería ya utilizar un criterio de comparación. ¿Está claro? Sí, Entonces aquí concluiríamos que en x igual a 2 es convergente. Vamos a volver a aplicar este procedimiento que les comento a lo que se obtiene cuando x es igual a 8. Solo para que confirmemos que sí se puede llegar a un resultado de esta manera. Entonces en x Profe, igual a 8, me parece que al final les queda la siguiente serie. Aquí solamente queda 1 sobre n más 1. ¿Sí llegaron a esa serie? Sí, Sí, muy bien. Entonces empezamos, tratamos de calcular el límite del término enésimo. Aquí nos va a volver a dar 0, no nos va a servir de mucho. Tratamos de clasificar, segundo paso, tratamos de clasificarla pues como telescópica, como serie P, como serie geométrica o como serie de signos alternantes. No está claro si es alguno de los tipos. Posiblemente podríamos hacer una separación, algún proceso algebraico para ver si es telescópica, pero por eso les decía yo, bueno, para mí no resulta tan práctico trabajar con series telescópicas. Yo preferiría irme al siguiente paso. Si no fue ni geométrica, ni P, ni serie de signos alternantes, yo ya me iría al siguiente paso, pero claro que esto se podría resolver reescribiéndola como serie telescópica. ¿Qué sería el siguiente paso? Seguiría cociente absoluto, pero en este contexto no nos sirve de mucho, entonces nos vamos al último paso, que sería utilizar un criterio de comparación. Empezamos con el de comparación al límite, y entonces decíamos que íbamos a extraer un término dominante, en este caso podríamos extraer 1 a la n, perdón, 1 sobre n. Entonces proponemos la siguiente serie, que es la serie armónica, que ya es una serie conocida por nosotros, es una serie armónica y es divergente. Y si vamos a aplicar el criterio de comparación al límite, entonces recuerden que hay que calcular el límite de esta serie dividida entre la que estamos proponiendo. Si nos da un límite que está entre 0 e infinito, ya podemos concluir que ambas series, en este caso, divergen juntas. ¿Están de acuerdo? Ey. ¿Sí? Y en este caso, pues sí resulta ser un límite, creo que nos da 1, vamos a comprobarlo. Aquí tendríamos que evaluar L, que es el límite cuando n tiende a infinito, de este término, el término de la serie original, dividido entre el término de la serie que estamos proponiendo, que se convierte en un producto por el recíproco multiplicativo de este, que sería n. ¿Sí? Y este límite, pues claramente nos va a dar 1 como resultado. Entonces, nos da un límite que está entre 0 e infinito. La serie que propusimos era divergente, entonces esta también tiene que ser divergente. Entonces, en x igual a 8, diverge. No sé si está claro. sí. sí. ¿Sí? Y si están claros entonces los pasos, ¿cómo podemos abordar ese tipo de problemas? Profe, en la serie hay un enunciado que dice, mediante el cálculo del límite de la expresión que representa las sumas parciales. Si nos dicen que mediante el cálculo del límite, ¿puede ser cualquiera o a qué se refiere? ¿O al criterio del límite? Sí, ahí a lo que se refiere es, si recuerdan los primeros ejercicios que hicimos en series, construíamos una sucesión que le llamábamos sucesión de sumas parciales. Que ahí lo que hacíamos era ir sumando primero los primeros 2 términos y luego los primeros 3, los primeros 4, y así hasta que nos pudiéramos dar cuenta de un patrón de los que estamos obteniendo como resultados.
y construíamos un término enésimo de una sucesión. Y esa sucesión la llamábamos sucesión de sumas parciales. Entonces, cuando esa sucesión de sumas parciales era convergente, decíamos que la serie también es convergente. Entonces se trataba de calcular, eso lo que les están pidiendo ahí es calcular el límite de ese término, del término que da lugar a la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Ok, sí, sí, gracias. Es como los primeritos ejercicios que empezamos a resolver ya cuando hablábamos de series. Por ahí en las diapositivas viene un ejemplo detallado donde cómo vamos obteniendo la sucesión de sumas parciales y calculando el límite de esa sucesión llegamos al valor de la suma de la serie, si es que existe ese límite. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que por ahora no. Por mi parte, todo bien, profe, gracias. Todo bien, profe. Vamos entonces a continuar. En estos ejercicios que estamos resolviendo en este tema, pues todavía vamos a hacer esa parte de decir, bueno, ¿qué pasa en X igual a cierto valor? Entonces vamos a seguir practicando esto. Así como le hicieron en su tarea, lo vamos a aplicar a los ejercicios que vamos a estar resolviendo en la clase de hoy. Entonces vamos a retomar en lo que nos quedó en la clase anterior porque dejamos un ejercicio inconcluso. Recapitulando un poco, pues queríamos expresar a seno de x, a la función f de x que es igual a seno de x, la queríamos expresar como una serie de Maclaurin, o lo que es lo mismo, una serie de Taylor, pero con centro en c igual a 0. ¿Sí? Y entonces lo primero que hicimos fue pues identificar la expresión que nos da lugar a toda serie de Maclaurin, que es la función evaluada en 0, más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x a la 1, más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x cuadrada, y así sucesivamente. ¿Sí? Después lo que hicimos fue encontrar a la función evaluada en 0, la primera derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, es decir, estábamos encontrando estos términos, porque si los encontramos, pues nada más los vamos a sustituir aquí, y ya vamos a encontrar la serie en cuestión. Entonces lo que hicimos fue primero tomar a la función, que es seno de x, la evaluamos en 0 y nos dio 0. Después la derivamos una vez, nos dio coseno de x, coseno de 0 es igual a 1. La volvimos a derivar, menos seno de x evaluado en 0 nos dio 0. Después volvemos a derivar, la derivada de seno es coseno, pero como tenemos aquí un signo negativo, nos quedó menos coseno. Menos coseno evaluado en 0, pues va a ser igual a menos 1. Y luego al volver a derivar menos coseno de x, nos dio seno. Seno evaluado en 0, pues nos da 0. Y aquí nos dimos cuenta que se va a volver a repetir todo, porque llegamos a un seno de x, y eso es precisamente de lo cual partimos. Entonces, si volvemos a derivar seno de x, pues nos va a dar coseno de x, y las derivadas se vuelven a repetir, y entonces caemos en un ciclo que se va a estar repitiendo de manera indefinida. Entonces ya no tiene caso que sigamos derivando. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces lo que sigue pues es precisamente sustituir. Ya tenemos a la función y a las derivadas todas evaluadas en 0 y sabemos cómo se van repitiendo. Entonces empezamos, la función evaluada en 0 es 0, por eso aquí colocamos un 0. Después sigue la función evaluada, la primera derivada evaluada en 0, que nos dio 1. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre 1 factorial por x, que es lo que tenemos aquí. Después sigue 0, y ya es lo que vamos sustituyendo en el numerador. Entonces seguiría 0, por eso aquí tenemos 0 sobre 2 factorial por x cuadrada. Después viene menos 1 sobre 3 factorial por x cúbica. Después viene 0, 0 sobre 4 factorial por x cuarta. Y después sabemos que se repite. Entonces seguiría 1 otra vez. 1 sobre 5 factorial por x quinta. Más 0 sobre 6 factorial por x sexta. Otra vez menos 1 sobre 7 factorial, perdón, por x a la 7, y seguiría 0, después volvía a seguir 1, 0, menos 1, 0, otra vez 1, 0, menos 1, 0, y así estaríamos escribiendo términos todo el día, ¿sí?
Entonces, ¿qué hicimos en este paso? Pues simplemente sustituir en la expresión que nos define una serie de McLaurin. ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. Muy bien. Entonces, ahora sí lo que sigue es, bueno, vamos a tratar primero, vamos a borrar a esos términos que sabemos que son cero y que solamente nos generan un poco de ruido al momento de querer nosotros llegar a un término enésimo. Entonces vamos a quitarlos. Esta función en realidad podemos quitar todo lo que es cero y vamos a ver cómo nos va a quedar si nos quedamos únicamente con lo que no es cero. Es decir, este término pues no lo vamos a escribir, este sí, pero 1 sobre 1 factorial lo podríamos poner simplemente como, pues como x, ¿sí? 1 sobre 1 factorial es 1, entonces eso multiplica x, lo podríamos dejar pues simplemente como x. ¿Sí? Pero bueno, vamos a colocarlo así como x. Vamos a dejarlo como 1 sobre 1 factorial, porque al final lo que queremos es pues llegar a una expresión para el término enésimo, entonces creo que va a ser más sencilla eso. 1 sobre 1 factorial, después este vuelve a ser 0, nos vamos a saltar este término, después vendría menos 1 sobre 3 factorial por x cúbica, después viene otro que es 0, finalmente seguiría 1 sobre 5 factorial x quinta, después seguiría 0, después viene menos 1 sobre 7 factorial por x a la 7, y sabemos que viene pues una cantidad n de t, ¿sí? Podríamos tratar de averiguar cuál es el que sigue. ¿Cuál creen que sea el término que sigue después de menos 1 sobre 7 factorial por x séptima? 1 sobre 9 sobre... factorial por x a la 9. Exactamente, 1 sobre 9 factorial por x a la 9, ¿sí? Ya más o menos vamos viendo que para empezar el signo va positivo, negativo, seguiría positivo. Después podemos ver que va 1, 3, 5, 7. Entonces tiene que seguir 9. Y además los exponentes también van solamente los impares. X a la 1, x a la 3, 7, 5, 7 y aquí seguiría 9. Pues de eso se trata esto. Al final nosotros queremos llegar y poder escribir aquí el término enésimo de la serie. Vamos a tratar de averiguar, recuerden el primer ejercicio que resolvieron de tarea en la serie, se trataba de averiguar cómo iba el término enésimo de una sucesión. Pues vamos a aplicar eso para tratar de averiguar pues cómo va el término enésimo de esta serie, ¿sí? Para empezar, ¿qué tipo de serie creen que se forma? Alternantes, ¿no? De signos. Exactamente, definitivamente se trata de una serie de signos alternantes. ¿Por qué? Pues porque vamos cambiando el signo en cada uno de los términos. Entonces, de entrada ya podemos poner por aquí un menos 1 a la n. Aquí tendríamos que detenernos un momento para saber si ponemos 1 a la n, o 1 a la n más 1, o n menos 1, dependiendo si esta serie empieza en positivo o en negativo. Sabemos que así como está dada la estructura de la serie, bueno, por aquí no lo escribí, pero la serie de McLaurin empieza para n igual con 0 hasta infinito. Entonces empezamos con n igual a 0. ¿Estará bien así dejar menos 1 a la n o tendríamos que poner n más 1? Más 1, ¿no? Más uno. ¿Sí? ¿Seguros? Queremos que el primer término, en este caso, sea positivo, ¿sí? Que cuando n es igual a 0, el primero sea positivo. Se quedaría Entonces, así, ¿no? así como está, nos quedaría menos 1 a la 0, que ese va a ser 1 positivo. Entonces, sí lo podemos dejar así. Si esto empezara en negativo, entonces sí tenemos que jugar con ese exponente, le vamos a tener que restar 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Profe, yo tengo una duda. Cuando es n más, porque a veces aparecen menos 1 a la n más 1 o n menos 1, ¿sí? Entonces ocupamos el n más 1 cuando empieza positivo y el n menos 1 cuando empieza en negativo. Normalmente depende de cómo, con qué valor empieza aquí la serie.
Porque hay series que empiezan en n igual con 1 y otras que empiezan en n igual con 0, y en realidad podría empezar en cualquier valor de n. Entonces, más que memorizar si es n o n menos 1 o n más 1, yo lo que les sugeriría es mejor revisar en qué empezamos aquí, qué valor de n es el primero que vamos a sustituir, y si quiero empezar en positivo o negativo. Finalmente va a ser indistinto si yo aquí le coloco n más 1 o n menos 1. ¿Sí? Ok. Para lo único que me interesa ese menos 1 es para que vaya alternando entre positivo y negativo y que empiece donde yo necesito que empiece. Ya sea que empiece en negativo o que empiece en positivo. ¿Sí? Ok, profe. Sí, gracias. Muy bien. Otra cosa que les sugiero, pues vamos colocando aquí los valores de n. Este tiene que ser para n igual con 0, este tiene que ser para n igual con 1, y así sucesivamente. Esto para lo que nos va a servir, pues es para ver qué relación podemos encontrar entre el valor de n y el término que tenemos, que queremos construir para cada valor de n. ¿Sí? Bien, entonces ya definimos el primer término que le da lugar a la serie de signos alternantes. Lo segundo que podemos deducir, pues es que se va a tratar de un cociente. Este menos 1 a la n va a multiplicar a un cociente y después va a multiplicar a x elevada a cierto exponente. ¿Sí? ¿Qué podríamos establecer? Ya podemos también colocar por aquí un 1, porque este 1 o es 1 o es menos 1, pero ese va a estar dado por este término. Entonces parece que toda la ciencia va a estar en el denominador. ¿Alguien tiene alguna propuesta para el denominador? 2n más 1. ¿Cómo se llama el signito? ¿Factorial? Sí, ese. Exactamente, 2n más 1 factorial podría funcionar muy bien en este caso. 2n más 1 factorial. Vamos a probarlo. Si n vale 0, aquí nos va a quedar 1 factorial, entonces sí coincide. Si n vale 1, nos va a quedar aquí 2 por 1 más 1, va a ser 3 factorial también. Si n vale 2, aquí nos va a quedar 5 factorial. Si n vale 3, quedaría 7, entonces sí funciona. ¿Están de acuerdo con ese término? Sí, profe. Sí. Bien, ¿y qué grado tendríamos que ponerle a x? 2n más 1. Así es, el mismo término que tenemos acá, solamente ya sin factorial. 2n más 1, porque podemos observar que se repite el número que está como denominador como exponente de x. Entonces ese ya podría ser el término enésimo de la serie. Ya podríamos escribirlo aquí y decir que, bueno, vamos a ponerlo ya como seno de x es exactamente igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n, que multiplica. Esta x la podríamos incluir incluso aquí en el cociente. X elevado a 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y esa ya sería la respuesta. Esta es la expresión como serie seno de x expresado como serie de McLaurin, ¿sí? O serie de Taylor con centro en c igual a 0. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Creo que no, profe. ¿No? Bien. Entonces nada más les recuerdo que esta igualdad solamente tiene sentido si yo considero del lado derecho a la serie infinita, es decir, a los infinitos términos que se están sumando ahí. Si yo de alguna forma, ahorita vamos a ver al final del problema cómo podemos hacer aproximaciones diciendo, me voy a quedar con con el primer término nada más de la serie, o con los primeros 2 términos, o los primeros 3, y vamos mejorando en calidad nuestra aproximación. Y empezamos a ver gráficamente lo que les mostraba la clase anterior, cómo vamos construyendo un polinomio que cada vez se va ajustando mejor a la función seno en todo su dominio. Pero que si sabemos que la función seno es periódica, pues basta con que aproximemos bien un periodo de la función seno y ya con eso podríamos tener una muy buena aproximación en todo el dominio de la función seno. Ya solamente jugaríamos pues con los signos, cambiándolos, que ustedes ya estudiaron en álgebra
cómo varía, por ejemplo, el seno de la función, perdón, el signo de la función seno en los 4 cuadrantes, y podemos hacer relaciones y ya trabajar con una función, en lugar de seno, con un polinomio que aproxime a la función seno. Y la utilidad de esto, pues la vamos a empezar a platicar en el ejercicio número 2, porque en lugar de hacer el mismo procedimiento para encontrar coseno, vamos a hacer algo a partir de esta para poder llegar a la serie de coseno. ¿Sí? Entonces aquí lo que Profe, se... tengo Ah, una duda. sí, dime. Bueno, es que todas las series de McLaurin siempre la serie va de n igual a 0 hasta infinito o puede empezar de n igual a 1 hasta infinito. Bueno, comúnmente empiezan en n igual a 0, ¿sí? Es Pero, que, ajá, bueno, es que en la serie, bueno, ese ejercicio no viene para hacerlo, pero pues cuando estaba haciendo la tarea lo vi de que del I-27 al I-31, pues todos empiezan en n igual a 1 para encontrar los intervalos de convergencia, pero el I-30 empieza de n igual en 0. No sé si se haga de forma diferente o se resuelve igual, solamente es un pequeño cambio, no sé. sí, en realidad es lo mismo, se resuelve igual, el cambio va a estar al momento de deducir este término. Es decir, nosotros aquí incluso al inicio quitamos a todos estos términos que se hacían 0, pero los pudimos haber dejado. Los pudimos haber dejado y en ese, si los hubiéramos dejado, pues este sería el valor para n igual con 0, este para n igual con 1, n igual con 2, n igual con 3, y entonces íbamos a llegar a una expresión que nos describía el término enésimo que iba a ser distinta, que al final nos iba a construir exactamente los mismos términos, pero esta invariablemente iba a ser distinta. Porque, por ejemplo, para n igual con 0 aquí nos da x, pero para n igual con 0 acá nos tendría que dar 0. Entonces, esa parte de cambiar en dónde empieza la serie, el impacto que podría tener es que el término enésimo de esa serie, pues va a ser distinto, va a tener algunas diferencias que pueden ser pequeñas o grandes dependiendo qué estamos cambiando. Si solamente cambia y empieza en n igual con 1, pues aquí nada más le podremos agregar un menos 1. Bueno, tendremos que agregar un menos 1, a lo mejor aquí nos va a quedar 2 por n menos 1 más 1, y también en el denominador. Y vamos a llegar a una expresión pues un poco distinta, ¿sí? Pero que de igual manera nos construye los mismos términos una vez que empezamos a sustituir valores para n. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Y por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿vamos a realizar otro ejercicio de este estilo o podríamos realizar otro de este estilo? Sí, claro, vamos a hacer 3 con serie de McLaurin y luego uno más con serie de Taylor. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Vamos a ir trabajando. Todavía no terminamos en realidad. Esta es una función. Seno de x es igual a esta serie que depende de x. Como en los ejercicios como el que hicieron de tarea, pues haría falta decir cuál es el intervalo de convergencia de esta serie, ¿sí? Entonces hay que encontrar el intervalo de convergencia. Sí, dime, José. Una pregunta, profesor. ¿Por qué quedó la x con el exponente 2n más 1? ¿Eso va a ser también como algo general o este caso es particular? Bueno, aquí no es general. Aquí nos quedó 2n más 1 porque nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, este término que está aquí con factorial en el denominador, siempre va a ser el exponente de x. Siempre tenemos, por ejemplo, aquí 5 y 5, aquí aparece 7 y 7, y por acá está 9 y 9. Entonces, como ya hicieron la deducción de que en el denominador funcionaba muy bien 2n más 1, pues esto mismo lo podemos poner como exponente de x, porque sabemos que se va repitiendo. Pero no es regla, habrá algunos casos en los cuales esto difiera de lo que tenga de exponente x. Entonces no es general, ¿sí? Gracias. Sí, pues nada. Bien, entonces vamos a encontrar el intervalo de convergencia de esta serie que ya acabamos de proponer. Igual como lo encontraron en su tarea. Entonces, ¿cómo empezamos para encontrar el intervalo de convergencia de esta serie? Bueno, podemos usar el criterio de Leibniz, ¿no? Creo.
la n factorial y n más 1 factorial. Que diga valor absoluto. ¿no? El criterio del cociente absoluto, exactamente. Haz de cuenta que aquí empezaría un problema exactamente igual al de su tarea. Ya tenemos la serie, pero queremos expresar cuál es su intervalo de convergencia. Entonces empezamos aplicando el criterio del cociente absoluto. Bueno, vamos a ponerle el criterio del cociente absoluto y entonces vamos a calcular L, donde L es el límite cuando n tiende a infinito del cociente absoluto del siguiente del enésimo entre el enésimo. ¿Sí? Y entonces calculamos cuál es el término siguiente del enésimo. Ese nos va a quedar, bueno, va a ser menos 1 a la n más 1. Ya no lo vamos a escribir porque ya sabemos que con las barras de valor absoluto, pues ese término desaparece. Bueno, vamos a escribirlo para que resulte más claro. Aquí nos quedaría menos 1 elevado a n más 1. Y por acá tendríamos x que multiplica a 2 por n más 1. Y todavía tiene por acá un más 1. Y esto dividido entre 2 por n más 1 factorial. ¿Están de acuerdo con esta expresión? Sí. Vamos a simplificarlo. Decíamos, este menos 1 pues desaparece porque está dentro de barras de valor absoluto. Entonces siempre va a ser positivo, va a ser 1 positivo. Esta x nos quedaría x elevada a un exponente. 2 por n va a ser igual a 2n. 2 por 1 va a ser 2, más 1 nos va a quedar 2n más 3. Y lo mismo en el numerador, en el denominador, perdón, 2n más 3 factorial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y hacemos lo mismo para encontrar el valor absoluto del término enésimo. Aquí nos quedaría pues exactamente el mismo término que tenemos ahí, menos 1 a la n, que multiplica a x elevado a 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y lo único que van a hacer estas barras de valor absoluto pues es cancelar este término. Y esto nos va a quedar como valor absoluto de x elevado a 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Bien. Y ahora lo que sigue, pues vamos a sustituir aquí. Vamos a sustituir el cociente y a calcular el límite. Entonces voy a borrar esta parte de aquí de la derecha. Voy a dejar pues, la respuesta a la que llegamos. Vamos a sustituir aquí, entonces tenemos que el límite o L es igual al límite cuando n tiende a infinito del término siguiente del enésimo, que es este de aquí, x elevado a 2n más 3 sobre 2n más 3 factorial, que multiplica al recíproco multiplicativo de este para hacer un cociente. ¿Sí? Bien, entonces nos quedaría que esto multiplica a 2n más 1 factorial y se va a dividir entre x elevado a 2n más 1. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe, No, todo bien. profe. Bueno, vamos a simplificar lo que se pueda simplificar para que este límite nos resulte pues, más sencillo de evaluar. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Por ejemplo, x arriba la tenemos elevada a 2n más 3 y abajo está elevada a 2n más 1. ¿Qué nos daría por resultado ese cociente? X al cuadrado. X cuadrado, exactamente. Aquí simplemente nos quedaría como x cuadrado, porque tenemos 2n más 3, si le restamos 2n más 1, pues sería 2n menos 2n, y 3 menos 1, simplemente va a quedar cuadrado. ¿Sí? Bien, y en el numerador, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los siguientes términos. ¿Qué podemos hacer con 2n más 1 factorial y 2n más 3 factorial? Queda ¿Cómo? como 2n más 2 por 2n más 3, ¿no? Exactamente, eso en el denominador, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 2n más 3 por 2n más 2. Profesor, tengo una duda. ¿Sí, dime? En la parte de
ahí de donde sacamos los absolutos, en la izquierda, no solo era 2n y ya después se le sumaba más 1, o por qué se le puso entre corchetes el n más 1 y ya se le multiplicaba por 2. Ok. Lo que pasa en esta parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí estamos calculando el siguiente del enésimo. Entonces, toda n que aparezca aquí, la cambiamos por n más 1. Aquí originalmente sí era 2n más 1, pero esa n la cambiamos por n más 1. Ah, ¿Sí? sí, ya. Ok. Pues, Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? ¿Sí está claro para todos por qué queda esto? No, Yo te ¿me iba a puede preguntar explicar, por favor? de Sí, la claro. Bueno, estamos haciendo la simplificación de este cociente, que es 2n más 1 factorial, y que se está dividiendo entre 2n más 3 factorial. Entonces vamos a ver qué pasa. Queremos cancelar alguno de estos dos. Primero vamos a identificar cuál es más grande. En este caso, pues es más grande este de aquí de abajo. Aquí es 2n más 1 y aquí es 2n más 3. Entonces lo que podemos hacer es que sabemos que 2n más 3 factorial, pues va a ser igual a 2n más 3. Después le restamos 1, que sería 2n más 2. Entonces sería 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 por 2n por 2n menos 1. Y así seguimos escribiendo términos. Entonces, lo que tenemos abajo lo vamos a reescribir. 2n más 1 factorial. Y lo que tenemos como denominador lo vamos a escribir como 2n más 3 por 2n más 2. Es decir, este mismo término, pero menos 1. Y luego le volvemos a restar 1. 2n más 1. Y aquí ya vamos a ponerle factorial. ¿Sí? La clave entonces está en entender que esto 2n más 3 factorial es lo mismo que 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 factorial. Es como cuando hacíamos algunos casos para ver las propiedades de estos factoriales que poníamos que 3 factorial pues era igual a 3 por 2 por 1. Y así 5 factorial, por ejemplo, lo podemos escribir como 5 por 4 por 3 factorial. Entonces, no sé si está claro que esta parte de reescribir este término como todo esto, que es lo mismo, ¿sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, pues ya sí es más claro que esto se cancela y que simplemente nos quedaría en el denominador 2n más 3 por 2n más 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y entonces ya podemos preguntarnos si ya está, bueno, todavía podríamos, por ejemplo, ya sabemos que las barras de valor absoluto, pues solamente tienen impacto en el término que corresponda a x. ¿Por qué? Porque lo que dependa de n siempre va a ser positivo. Incluso aquí alguien podría decir, bueno, aunque x tome un valor negativo, pues se va a elevar al cuadrado y entonces va a ser positivo. Las barras de valor absoluto, pues nada más están, pues ahora sí que de adorno, ¿sí? De todos modos, las vamos a dejar así. Vamos a poner que el límite va a ser igual. Vamos a sacar el valor absoluto de x cuadrado por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 3 por 2n más 2. ¿Cuánto nos daría este límite de aquí? 0. 0, ¿verdad? Es un Cero. límite de la forma 1 sobre infinito, pues eso es 0. ¿Sí? Y entonces, pues 0 que multiplica a cualquier cosa que se tenga de este lado, pues va a ser igual a 0. El límite, entonces, sin importar el valor de x, siempre va a ser 0. ¿Qué podríamos concluir respecto del intervalo de convergencia de esta serie? ¿Que converge para todos los números reales? Exactamente. ¿Sí? Ya podríamos decir que esta expresión a la cual llegamos aquí abajo, le podemos agregar que esto funciona pues para toda x en los reales. Para cualquier valor de x en los reales, esta serie va a resultar ser convergente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa el valor de x, siempre vamos a obtener un límite igual a 0 y ese es criterio de absoluta convergencia. ¿Sí? También podríamos ponerlo como x que pertenece al intervalo desde menos infinito hasta infinito. No hay mayor problema. No sé si está claro para todos. Si alguien tiene alguna duda.
Entonces, siempre que nos dé cero, profe, es convergente y converge para todos los reales, siempre. Así es, ¿sí? Ya habíamos hecho algún ejercicio por ahí, me parece que la clase anterior, o la clase de hace una semana, no recuerdo bien cuál, que nos daba un límite igual a 0 y concluimos que era convergente para todos los reales. ¿Así es? Ok, gracias. Sí, perdona, ¿alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. No. Bueno, aquí terminaría un ejercicio tradicional, porque casi siempre nos piden encontrar la serie de Maclaurin y escribir cuál es el intervalo de convergencia. Pero yo quiero hacer énfasis un poquito más en la parte de cuándo eso se convierte en aproximación, porque por ahí ustedes después pueden aplicar esto en otras asignaturas, y ahí en lugar de hablarles de series de Maclaurin o series de Taylor, muy posiblemente les van a hablar de polinomios de Taylor o polinomios de Maclaurin. Entonces, ¿cuándo esto se convierte en un polinomio? Pues se va a convertir en un polinomio cuando nosotros dejamos de considerar a la serie como serie infinita y asignamos un valor máximo para n, siendo este valor finito. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros decimos quiero una aproximación para n igual a 1? Yo sé que la serie tiene infinitos términos, pero yo nada más quiero lo que resulte hasta n igual a 1. Y entonces sustituimos aquí n igual a 1. Ajá. Y si sustituimos entonces n igual a 1, ¿qué nos daría como término? Sería menos x al cubo sobre 3 factorial. Ah, sí, perdón, empezaba en 0, perdón. Aquí tenemos que Más bien empezar con llegaría n, hasta 1, n ¿no? igual En a lugar 0, de perdón. infinito. ¿Ah? Perdón, no alcancé a escuchar. Ah, sería el 1 en donde va el infinito. Exactamente, sí, pero perdón, vamos a empezar en 0. Yo me equivoqué, por aquí empezamos en 0. Entonces, si sustituimos aquí el 0, pues nos va a quedar solamente el primer término que teníamos en la serie, que si recuerdan es x. Menos 1 a la 0, pues va a ser 1 positivo. Aquí nos va a quedar x elevada a 2 por 0 más 1, va a ser x. Y aquí tenemos 2 por 0 más 1, 1 factorial es 1. Entonces, el único término que nos va a quedar es x. Entonces, para n igual a 0, encontramos que el seno de x es igual a x. Vamos a ponerle entonces aquí aproximadamente igual. ¿Sí? Y así podemos, por ejemplo, ahora vamos a ver qué pasa para n igual con 1. Ahora sí. ¿Sí? Si n vale 1, entonces esta serie ya va a tener dos términos. El de 0, que ya tenemos aquí arriba, más 1 más. ¿Sí? Aquí nos va a quedar entonces que el seno de x pues es aproximadamente igual a x. Y ahora sí, ¿cuál sería el siguiente término que corresponde a un valor de n igual a 1? Menos 3x a la 3 sobre 3 factorial. Así es. Bueno, menos, solamente sería menos 1. Ajá. Pero vamos a ponerlo como x a la 3, ajá, sobre 3 factorial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que los términos se van juntando, ¿cierto? Sí, lo que estamos haciendo es cuando decimos n igual a 0 o n igual a 1, es como nos mencionaba tu compañero hace un momento, es como quitar a infinito y empezar a colocar aquí 0, 1, 2, 3. Entonces, en lugar de tener aquí infinitos términos, cuando n vale 1, por ejemplo, pues vamos a empezar con n igual a 0 y luego cambiamos a n igual con 1 y ahí termina. Pero cada que vamos cambiando valor de n, entonces se van sumando estos términos. Por ejemplo, para n igual a 2, pues empezaríamos otra vez con n igual con 0, después n igual con 1 y finalmente n igual a 2. Entonces van a aparecer estos dos términos que ya teníamos y le vamos a agregar uno más. ¿Cuál sería el término que le agregamos cuando n es igual a 2? X a la quinta sobre 5 factorial. 5 factorial, exactamente. ¿Sí? Y así podríamos irnos para n igual a 3, n igual a 4. Bueno, pues estos que estamos formando, estos es lo que se le conoce polinomios de Maclaurin o
polinomios de Taylor con centro en C igual a 0. Cuando ustedes escuchen que se hace referencia a un polinomio de Maclaurin o polinomio de Taylor, pues se refiere a que se agarró la serie que era infinita y se truncó hasta cierto valor de n, y entonces ya se construye un polinomio de Maclaurin, ¿sí? Y esos polinomios para distintos grados de n, pues son los que yo les mostraba aquí la clase anterior. Déjenme regresar un poco a lo que les mostraba en GeoGebra. Este, por ejemplo, es el polinomio que nosotros tenemos aquí en el pizarrón para n igual con 0. Estamos formando entonces un polinomio que nada más será x. Por eso aquí vemos una recta, pues que coincide con la función identidad. ¿Sí? Esta es la gráfica de esta. La función de esto que ven gráficamente, pues sería simplemente x. Y así nosotros podemos empezar a manipular los valores de n. Y por ejemplo, el que le corresponde aquí, ustedes lo pueden ver aquí. Es x menos x cúbica sobre 3 factorial. Ese es el que nosotros tenemos en el pizarrón para n igual a 1. ¿Sí? Y así podemos irnos. Noten cómo aquí yo le pedí a GeoGebra que me construyera el polinomio de Taylor. Utilicé la función de GeoGebra y GeoGebra consideró todos los términos, incluso aquellos que se hacen 0. Esos que nosotros borramos e ignoramos para construir la expresión del término enésimo, GeoGebra sí los considera, y por eso para GeoGebra esta es la aproximación para n igual a 3. Para nosotros es para n igual a 1. Pero lo que importa es que estamos llegando exactamente al mismo polinomio. Es decir, el término enésimo que está utilizando GeoGebra es distinto al de nosotros, pero finalmente nos construye exactamente la misma serie. Entonces aquí tenemos una aproximación con un polinomio de grado 3. Y aquí la clave pues es estar viendo que más o menos empieza a aproximar de mejor manera cada vez mejor pues a la función seno. Cada vez se le va acercando más en una cantidad más grande de elementos del dominio. Después nos pasamos, para nosotros esta es la aproximación de n igual a 2. Y entonces noten cómo aquí aparece un término más, que es x quinta sobre 5 factorial. Y así podríamos seguir nosotros construyendo términos en el pizarrón. Y lo que les mostraba la clase anterior es que mientras más términos estemos considerando, pues mejor vamos a estar aproximando a la función seno. No sé si está claro entonces el concepto de series de Maclaurin o de Taylor, que pues es lo mismo, solamente que aquí el centro está en 0. Sí, a mi parecer sí. Sí, por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio más. Este segundo ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer un poquito diferente para que tomemos ventaja de que ya conocemos la de seno. Y después vamos a hacer un ejercicio siguiendo el mismo procedimiento que tenemos aquí para que lo repasemos. ¿Sí? Este segundo ejercicio, pues, se nos pide, déjenme mostrárselos, se nos pide encontrar ahora la serie de coseno. Es este de aquí, es el 16.2. Lo podríamos obtener de igual manera. De hecho, este podría ser un buen ejercicio para que ustedes practiquen. Ver si aplicando el mismo procedimiento que hicimos aquí, ¿no?, llegamos exactamente a la misma expresión que nosotros vamos a llegar aquí de otra manera. Lo que les quiero mostrar aquí es que al final las series de Taylor las podemos tratar como funciones porque no es otra cosa más que funciones. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio que es el 16.2 y se nos pide encontrar las series de Maclaurin para coseno de x. Bien. Bueno, entonces, aquí podríamos empezar escribiendo la expresión y luego encontrando las derivadas y sustituyendo en 0, sustituir en la expresión original y ya de ahí deducimos cuál es el término enésimo. ¿Sí? Pero vamos a plantearlo un poquito diferente. Vamos a partir de que nosotros ya sabemos que seno de x es exactamente igual a una serie que empieza para nosotros en n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, multiplica a x elevada a 2n más 1
sobre 2n más 1 factorial. Y bueno, ahí ya termino, ¿no? Decía, vamos a tomar ventaja de que sabemos que estamos aproximando una función y que cuando consideramos a la serie infinita, pues esa aproximación en realidad es una igualdad y que esto que tenemos del lado derecho entonces también es una función. Nosotros podemos estar sustituyendo valores de x, que ya sabemos que esto funciona pues, para cualquier valor de x en los reales, y vamos a obtener un valor en el recorrido de esta función. Entonces, si a partir de esta expresión, que nosotros sabemos que es exactamente igual a seno, queremos llegar a una expresión que sea igual a coseno, ¿qué creen que podríamos hacer? Finalmente, podemos llamarle a esta como, no voy a llamarle p de x, para no encimar a la definición de seno de x. ¿Qué creen que podríamos hacer con esta función para que aquí nos resulte algo equivalente a coseno? Derivarlo. Derivar, exactamente. Sabemos que la derivada del seno es coseno. Entonces, si yo agarro esta expresión y la derivo de ambos lados, voy a llegar a una expresión que tiene que funcionar para coseno de x. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Sí, profe. Sí, Entonces vamos a decir f de x va a ser igual a la derivada de g respecto de x, ¿sí? Y eso empezamos a derivar, derivada de seno, pues va a ser igual a coseno de x, y vamos a derivar, pues el término enésimo que tenemos aquí, derivada respecto de x, no de n, estamos derivando respecto de x porque esta es función de x, ¿sí? Entonces, menos 1 a la n, pues no tiene nada que ver con x, esto nos quedaría igual, al final se está multiplicando por esto, entonces no desaparece. Si fuera menos 1 a la n más algo, entonces ahí sí la hacemos 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo empezamos a derivar esto de aquí? ¿Cómo nos quedaría la derivada de x a la 2n más 1? Esto de abajo tampoco depende de x, entonces esto de 2n abajo más 1 por x. y es A la 2n más 1. 2n. sí. 2n más 1 por x elevado a 2n. Exactamente. Es decir, bajamos el exponente, 2n más 1, por x, ahora va a estar elevado a 2n más 1 menos 1, simplemente 2n. Y lo que tenemos abajo, pues no depende de x, entonces va a quedar así como lo estamos viendo. ¿Sí están todos de acuerdo? Ok, sí. Sí, profe. Bueno, pues lo Sí. que sigue simplemente va a ser simplificar. ¿Qué podríamos simplificar aquí? Los 2n más 1, ¿no? Lo podemos dejar como 2n factorial nada más. 2n, exactamente, 2n factorial. Ajá. Es decir, nos quedaría como la suma desde n igual con 1 hasta infinito. El menos 1 a la n pues queda igual. Y entonces aquí 2n más 1 factorial, recuerden que lo podemos escribir ahora como 2n más 1 factorial, perdón, 2n más 1 por 2n factorial. Y entonces el 2n más 1 se va a cancelar con el de arriba, entonces arriba nos va a quedar simplemente x a la 2n y se va a dividir entre 2n. 2n factorial. 2n factorial. Exacto, 2n factorial. ¿Están de acuerdo? ¿No sé si Ujú. tienen alguna duda? No, profe. ¿Sí? Entonces, esa sería una manera también, cuando ya conocemos una serie de Maclaurin para cierta función y podemos encontrar una relación para, vamos, reescribir la regla de correspondencia de la función original y vamos haciendo las mismas operaciones con la serie en cuestión, podemos llegar a la serie de Maclaurin de otra función distinta. Por ejemplo, aquí que ya conocíamos la de seno y sabemos que si derivamos esta función, pues vamos a llegar a coseno, pues derivamos de ambos lados de esta igualdad y vamos a llegar a una expresión para coseno. Esta que tenemos aquí tendría que coincidir, perdón, esto empieza en n igual a 0, tendría que coincidir con lo que ustedes podrían obtener si hacemos el mismo procedimiento del ejercicio anterior, ahora para coseno.
Por eso les decía que podría ser un buen ejercicio de repaso. Ya saben que tienen que llegar a este término de aquí, después de hacer todo el mismo desarrollo que hicimos para la función seno de x. Bien. Entonces no sé si hay alguna duda, sino para que pasemos al siguiente ejercicio, que ese sí lo vamos a hacer pues completo. Y en este, profe, Con esta ya perdón, terminamos. Ya nos ¿qué mandamos a la 1. Perdón, no alcancé a escuchar si había una duda. Sí, dime, Ángel. El intervalo de convergencia no va a cambiar. Es el mismo de para todo X perteneciente a los reales. Así es, en este caso sí sería lo mismo. Ya no es necesario revisarlo. ¿Por qué? Porque pues estamos derivando a una función que es continua en todo su dominio. Entonces podemos concluir lo mismo de la función coseno. Ok, Podemos gracias. también verificar que cumple, pero tenemos que llegar a esa respuesta. ¿Alguien más tenía alguna duda? Yo, profe, ¿podríamos ver rápido lo de cómo quedó 2n más 1 factorial a 2n factorial? Por favor. Sí, claro. Ahorita se los muestro. Permítanme un tantito. Solo, también se los quiero mostrar de manera gráfica, entonces quiero dejarlo que se vaya abriendo para en lo que les muestro lo que me comentas. A hacer el cociente que teníamos. Ahora tenemos 2n más 1 factorial y esto se estaba dividiendo, perdón, 2n más 1 subfactorial y se está dividiendo ahora entre 2n más 1 y esto sí como factorial. ¿Sí? Entonces en este caso, aquí tenemos factorial y arriba no aparece nada, pues nada que tenga que ver con algo factorial. Entonces lo que podemos hacer es, yo quisiera cancelar este término. Vamos a reescribir otra vez el denominador. Sabemos cómo se comporta el factorial, que es el producto del número, bueno, que n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y así una serie de términos, ¿sí? Hasta que lleguemos a 1. Y entonces, esto que es 2n más 1 factorial, lo podemos escribir como 2n más 1 se multiplica a 2n más 1 menos 1. Que 2n más 1 menos 1, pues va a ser simplemente 2n. Y aquí podríamos seguir poniendo ahora 2n menos 1, 2n menos 2, pero vamos a dejarlo ya de esta manera porque lo único que queríamos pues era cancelar este 2n más 1. Y entonces ya podemos cancelarlo y queda aquí 1 sobre 2n, n factorial. Ok, profe. Sí, gracias. Sí, perdón. Bueno, les muestro rápidamente cómo queda esta función coseno. Es prácticamente pues, lo mismo que la función seno que ya habíamos visto. Ahora lo que ustedes observan aquí pues es la función coseno. Y podemos empezar aquí trazando algunas aproximaciones. Vamos a empezar con n igual con 0. Pueden verificar que si hacemos aquí n igual con 0, pues nos quedaría x a la 0, que va a ser igual a 1. Y en la parte de abajo nos quedaría 2 por 0 factorial, que lo podemos definir como 1. Entonces quedaría un cociente de 0 entre 1, lo cual es 0. Por eso aparece aquí entonces una aproximación donde simplemente tenemos una función constante, ¿sí? Y aquí podemos seguir variando. Ese sería cuando ya tenemos un polinomio de grado 2. Podemos seguir aquí con grado 4. Y cómo se va aproximando cada vez de mejor manera la función coseno conforme más términos estemos considerando de la serie. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algunas? No. Bueno, vamos a ver ahora de un caso pues ya más particular. Vamos a trabajar con el ejercicio 16.3. Aquí no tenemos algún antecedente, entonces este sí lo tenemos que desarrollar de manera completa. Queremos escribir a 1 sobre 1 menos x, obtener su serie de Maclaurin.
Entonces tenemos el ejercicio 16.3. Tenemos a la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x. Vamos a ver cómo nos quedaría la serie de Maclaurin para esta función, ¿sí? O serie de Taylor con centro en c igual a 0. Entonces empezamos. Lo primero que yo les sugiero es escribir la expresión que nos va a servir, la expresión que nos describe una serie de Maclaurin, es decir, f de x igual a la función evaluada en 0, después la primera derivada de la función evaluada en 0 sobre 1 factorial por x, ¿sí? Y después seguiría la segunda derivada igual evaluada en 0 sobre 2 factorial por x cuadrada, y una serie más de términos, ¿sí? Entonces, nuestro primer objetivo pues va a ser encontrar a la función evaluada en 0, la primera derivada evaluada en 0, y así sucesivamente. Vamos a poner por aquí, encontrando a la función evaluada en 0, la primera derivada evaluada en 0, segunda derivada evaluada en 0, y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que nosotros podamos identificar un patrón. Ya que tengamos claro un patrón, entonces ahí dejamos de derivar y vamos a tratar de deducir el término enésimo, ¿sí? Noten que habrá algunos ejercicios que ustedes encuentren donde no les piden la serie completa, solamente les pidan, encuentre el polinomio de Maclaurin de grado 6. Entonces ahí ya no hay que deducir el término enésimo. Esta parte de deducir el término enésimo, dependiendo de la función, se puede complicar. Muchas veces no va a ser un proceso tan directo. Entonces, en ese tipo de ejercicios, lo conveniente es mejor obtener una aproximación. Ya vimos que no se requiere una aproximación de un grado tan alto para aproximar en buena medida una función. Y que además todavía tenemos la posibilidad de jugar con el centro de la serie de Taylor. Entonces, habrá algunos ejercicios que ustedes encuentren donde solamente les pidan la aproximación para cierto grado de polinomio. Entonces, ahí no hay que llegar al término enésimo, solamente hay que encontrar los términos necesarios hasta que se obtenga el grado del polinomio que se solicita, ¿sí? Aquí sí se nos pide la serie de Maclaurin, entonces sí vamos a deducir el término enésimo. Me parece que en los de la serie también se pide ese término enésimo. Bien, entonces empezamos. La función f de x pues es igual a 1 sobre 1 menos x. Vamos a escribirla como 1 menos x elevado a una potencia de menos 1 para que nos resulte pues más sencillo el proceso de estar derivando, ¿sí? Y vamos a evaluarla en 0. Aquí nos quedaría 1 menos 0 va a ser 1. 1 elevado a una potencia de menos 1 pues sigue siendo 1, ¿sí? Vamos a derivarla una vez. La derivada de 1 menos x elevado a una potencia de menos 1. ¿Cómo nos quedaría esta derivada? Sería menos 1 por 1 menos x a la menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí o faltaría algo más? Por menos 1, ¿no? Por menos 1, sí. Otra vez menos 1, es decir, aplicando la regla de la cadena, sería por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿sí? Es decir, bajamos el exponente, nos quedaría menos 1, que multiplica a 1 menos x, ahora elevada al mismo exponente, pero menos 1, por eso queda menos 2. Y después por la derivada de lo que tenemos aquí adentro, que vuelve a ser menos 1. Entonces, si simplificamos un poco, vamos a ponerlo aquí abajo. La primera derivada, pues menos 1 y menos 1 es 1 positivo, va a quedar como 1 menos x elevado a una potencia de menos 2. Y más que la derivada, pues nos interesa la derivada evaluada en 0. Aquí nos va a quedar 1 menos 0, va a ser 1 otra vez. Y 1 elevado a una potencia de menos 2, pues sigue siendo 1. ¿Sí están de acuerdo? Ahí. Volvemos a derivar hasta que identifiquemos un patrón. Entonces ahora vamos a hablar de la segunda derivada. Derivamos esta, y entonces ahora bajamos el menos 2. Multiplicamos por 1 menos x. Menos 2 menos 1 va a ser menos 3.
y otra vez por menos 1, que es la derivada de lo que está aquí adentro, ¿sí? Simplificamos y la segunda derivada respecto de x nos va a quedar como 2 que multiplica a 1 menos x elevado a una potencia de menos 2. ¿Están de acuerdo? De menos 3, ¿no, profe? Sí, perdón, este es menos 3, tienes toda la razón. Y aquí lo que sigue es la segunda derivada evaluada en 0. Aquí nos va a quedar 1 menos 1, perdón, 1 menos 0 va a ser 1, elevado a menos 3 sigue siendo 1, pero ahora multiplicado por 2 nos va a quedar 2. ¿Sí? Entonces hasta aquí pues todavía no hay un patrón claro. Teníamos 1, se vuelve a repetir 1, luego se vuelve, bueno, aparece un 2, pues todavía no está suficientemente claro qué está pasando. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir con este proceso de derivación hasta que lo tengamos claro. ¿Sí? Sigue entonces la tercera derivada. Entonces derivamos otra vez. Bueno, ¿cómo nos quedaría esta derivada? Ya después de todas las simplificaciones. Menos, no es cierto, 3 por 1 menos Quedaría x 6, a la... ¿no? Ajá, Sí. 6, ¿qué más? 6 por 1 menos x. Por 1 a menos la- x a la menos a la 4. menos 4. Por 1 menos x a menos 4, ¿sí? Entonces noten que si bien todavía no identificamos un patrón con las derivadas evaluadas en 0, pues ya podríamos deducir un patrón para el proceso de estar derivando, ¿sí? Entonces eso ya nos da un indicio de que sí vamos a poder llegar a un patrón. Ahora colocamos a la tercera derivada evaluada en 0 y esta nos va a dar como resultado 6 positivo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿sí? Bueno, ¿hacemos una más o ya nos empezamos a sustituir? ¿Ya creen que se tenga claro un patrón? Una más, ¿no? Sí, una más. Siempre que tengan duda, pues lo conveniente es mejor, vamos a hacer una más. De todos modos, finalmente, si sustituimos y no se encuentra dicho patrón, pues nada nos impide regresar y hacer unas derivadas más. Pues eso siempre se puede realizar. Pero vamos a volver a derivar, entonces aquí nos quedaría, bueno, menos 4 que multiplica a 6, pues va a ser igual a menos 24. Después multiplica a 1 menos x. Aquí nos va a quedar menos 5 por menos 1, entonces quedaría 24 positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ahora la evaluamos en 0. La cuarta derivada evaluada en 0, entonces esta va a ser igual a 24. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con este proceso? Yo nada más No. tengo una duda en el exponente, profe. Entonces, siempre que tengamos un número elevado a cualquier potencia, siempre que sea negativo, ¿va a ser 1 positivo? Bueno, no cualquier número, siempre que sea 1, es decir, 1 elevado, por ejemplo, a menos 3, pues lo podemos escribir como un tercio. Perdón, 1 sobre 1 elevado a una potencia de 3, es decir, el signo negativo no indica que tenemos que convertir al número negativo, lo que indica es que lo vamos a colocar como parte del denominador. Y entonces 1 elevado a menos 3 es exactamente lo mismo que 1 elevado a una potencia de 3. La propiedad que aquí nos da una sencilla evaluación de estas derivadas y de la función evaluada en cierto número, pues es que 1 elevado a cualquier exponente, pues va a seguir siendo 1. ¿Sí? Y entonces 1 al cubo va a ser igual a 1, 1 a una potencia de 4 va a seguir siendo igual a 1, y no hay cambio de signo porque este menos solamente indica que forma parte del denominador. ¿Sí? Ah, ok, sí, profe, gracias. Sí, dime, Yair. Creo que ya encontré un patrón, profe. Sí, muy bien. Bueno, ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a hacer la sustitución y ahorita nos comentas qué patrón has encontrado. ¿Sí?
Más o menos podríamos decir que, bueno, en el contexto de las derivadas, pues tiene que ver algo con el exponente y el número que teníamos aquí originalmente. Pero vamos a sustituirlo, que finalmente el patrón nos interesa aplicarlo ya a la serie. Entonces lo que se diría aquí, pues es sustituir. Vamos a sustituir, y entonces encontramos que la función se llama f de x, pues dice que es igual. Empezamos con la función evaluada en 0, que a nosotros nos dio 1, entonces empezamos con 1. Después sigue más, la primera derivada evaluada en 0, que también nos dio 1, entonces aquí colocamos 1, sobre 1 factorial por x. Seguimos, la segunda derivada evaluada en 0, que nos dio 2. Entonces aquí viene 2 sobre 2 factorial por x cuadrada. La tercera derivada nos dio 6. Entonces aquí viene 6 sobre 3 factorial por x cúbica. Y encontramos un término más. La cuarta derivada nos dio 24. Entonces, creo que sí se alcanza a ver. Nos quedaría, bueno, voy a ponerlo acá abajo mejor. Aquí seguiría 24 sobre 4 factorial por x cuarta y una serie de términos y vamos a ver qué podemos decir del término en eso. Entonces ahora sí nos compartes lo que encontraste como patrón. Sí, está multiplicado por n. Por ejemplo, en el primero es 1 por 1, da 1. En el segundo es 1 por 2, el siguiente va a dar 2. El siguiente es 2 por 3, va a dar 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5, el siguiente va a ser 120. Exactamente, sí. Sería el factorial, ¿no? O sea, de lo que dice el compañero, sería el factorial, ¿no? Del exponente. Y todo el tiempo se Del transforman. exponente. Así es. Entonces, ya con esta información, ¿cómo escribirían al término enésimo de esta serie? X a la n. Ajá, exacto. X a la n, exactamente. X a la n. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Inicialmente, alguien podría decir, bueno, yo me doy cuenta que estos dos números siempre van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque si llevo al 1 factorial me da 1, 2 factorial me da 2, 3 factorial pues me da 6, 4 factorial pues será 4 por 3 por 2, 4 por 3 es 12, por 2 es 24. Entonces voy a escribir esto como n factorial sobre n factorial, pero pues al final esto se va a cancelar y simplemente va a quedar x a la n. ¿De dónde viene la n de x? Pues recuerden escribir por aquí que empezamos en 0, este es para 1, para 2, para 3, para 4, entonces el grado que tenemos aquí pues coincide con n. No sé si está claro para todos. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya finalmente podemos escribir por aquí, voy a borrar esta parte, ya podemos escribir a la serie de Maglauri. Podemos poner por aquí que 1 sobre 1 menos x, pues va a ser igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito, simplemente de x a la n. ¿Sí? Y esta ya es entonces la serie que nos describe a esta función, que si consideramos a los infinitos términos, entonces solo así podemos poner por aquí igual. Ya si queremos una aproximación, pues truncamos la serie a cierto valor de n y aproximamos a la función. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo claro. Muy bien. Pues lo que sigue es encontrar el intervalo de convergencia. Vamos ahora a encontrar ese intervalo de convergencia para poder decir en qué valores de x sí funciona esta serie. De entrada podríamos esperar un intervalo de convergencia que no van a ser todos los números reales. ¿Por qué esperamos eso? Porque si vemos la función así como está por naturaleza, pues tiene un problema en su dominio.
de entrada sabemos que x nunca puede valer 1, porque ahí nos quedaría un cociente entre 0. Entonces podemos esperar ahí ciertos conflictos para valores de x, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice la serie por sí sola. Entonces, bueno, les voy a pedir que ustedes me apoyen encontrando el intervalo de convergencia. Por si hubiera alguna duda con esta parte, la podamos ir resolviendo. Recuerden que hay que encontrar el cociente absoluto del siguiente del término enésimo, entre el término enésimo y por ahí evaluar el límite. Entonces, cuando vayan terminando me lo indican y si hubiera alguna duda, por favor, también me lo hacen saber para que lo podamos revisar aquí entre todos. Yo tengo una duda, profe. Es que en el ejercicio pasado, digamos que lo empezamos con el cociente absoluto porque tenemos un término alternante y en este caso no está el término alternante. Entonces, siempre que hagamos Maclaurin, ¿nos vamos directo a cociente absoluto o clasificamos la serie con los pasos que usted nos había dicho? Sí, aquí siempre que estemos en el tema de series de potencias, recuerden que vamos a empezar con el criterio del cociente absoluto siempre, porque lo que queremos es delimitar los valores que pueda tomar X para que la serie sea convergente o divergente. Entonces, en esta parte siempre va a ser conveniente primero cociente absoluto, porque es el que de manera más sencilla nos va a permitir establecer para qué valores de X la serie converge y para qué valores de X la serie diverge. Ya después cuando, por ejemplo, si aquí encontramos un intervalo definido para que sea absolutamente convergente, y entonces sustituimos esos valores, ya vamos a utilizar alguno de los procedimientos dependiendo del tipo de serie, ¿sí? Pero siempre que estemos en series de potencias, vamos a empezar con cociente absoluto, porque es más sencillo de abordar el problema con este cociente, ¿sí? Ah, ok. Y entonces el cociente absoluto no solamente sirve para términos alternantes, ¿no? O sea, No, sirve el para- cociente absoluto es para cualquier tipo de serie. Ah, ok, ok. Sí, perfecto. Gracias. Sí, por nada. Profe, el límite sería X entre valor absoluto de X. Ok, eso es lo que obtuviste. Vamos a ver. ¿Alguien ya lo terminó que nos confirma este resultado? Ah, sí, creo que sí da eso, profe. ¿Sí? Entonces, voy a escribir por aquí. Entonces, esto es lo que están obteniendo como el valor del límite, ¿sí? Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo un poco, me confundí un poquito sacando el límite. Ok, vamos a revisarlo para comprobar que sí llegamos a lo mismo. Recuerden que lo que aplicamos aquí pues es cociente absoluto. Entonces empezamos con el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del siguiente del enésimo entre el enésimo. Y entonces, bueno, aquí tenemos una expresión muy sencilla. Simplemente es x a la n. Vamos a hacer la sustitución aquí mismo de manera directa. Esto nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. El siguiente del enésimo, pues simplemente sería x elevada a n más 1. Y el término enésimo, pues es simplemente x a la n. Como aquí es una expresión, pues muy sencilla, no como la de seno, que ahí se ameritaba, pues primero estudiar de forma independiente el siguiente del enésimo y luego el enésimo para ver qué podíamos simplificar. Aquí está muy sencillo, entonces les recomiendo directamente hacer la sustitución. Y entonces aquí vamos a continuar. Vamos a simplificar un poco. X elevada a n más 1, si lo dividimos entre x a la n, pues simplemente nos va a quedar x. ¿Están de acuerdo? Se restan los exponentes, entonces simplemente quedaría x a la 1. Después lo que podemos decir, bueno, esto en realidad no depende de n, es una constante. Si yo le evalúo el límite a una constante, pues el resultado va a ser la misma constante. Entonces, este límite va a ser igual a valor absoluto de x. ¿Están de acuerdo? O podríamos decir, voy a sacar este valor absoluto de x y aquí me va a quedar un 1. Y el límite de 1 cuando n tiende a infinito, pues va a ser 1. Entonces al final me queda 1 por valor absoluto de x. No sé si está claro. Sí, profe, gracias.
Muy bien. Sí, profe. Entonces ya tenemos el valor del límite. Lo que sigue pues ahora es comparar. Comparar este valor del límite para ver cuándo va a ser absolutamente convergente, cuándo va a ser divergente y cuándo el criterio pues no nos va a servir para decidir nada. Entonces empezamos con el caso de absolutamente convergente. Ahí queremos que el límite sea menor que 1. Entonces tomamos lo que obtuvimos como el límite, que es valor absoluto de x, y vamos a ver para qué valores de x, valor absoluto de x es menor que 1. ¿Cuál sería entonces este intervalo de valores de x? Menos 1 a 1. De menos 1 a 1, exactamente. Por aquí podemos poner x entre menos 1 y 1. Después vendría divergente. Si para divergente queremos que L sea mayor que 1, entonces esto implica valor absoluto de x mayor que 1. Pero en realidad pues simplemente podemos excluir a estos valores. Entonces x tomaría valores desde menos infinito hasta menos 1 en unión 1 hasta infinito. Y finalmente, cuando el criterio no decide, vamos a ponerlo por aquí, no concluye, y el criterio no concluye nada cuando L es igual a 1. ¿Qué valores de X entonces tendríamos que revisar para saber si converge o no converge? Porque el criterio no nos permite concluir nada. Solo menos 1 porque está restringida el valor 1. Exactamente, sí. Bueno, vamos a asumir que no estudiamos esa posibilidad de que X no podría tomar 1 y vamos a evaluar qué pasa solamente por curiosos, a ver qué nos diría la serie en ese punto. ¿Sí? Entonces vamos a incluir el menos 1 y el 1 como si no supiéramos que aquí en 1 pues algo tendría que pasar. ¿Sí? Y vamos a ver pues precisamente qué va a ocurrir en X igual a 1. Entonces, aquí no se pide lo que es el radio de convergencia, tampoco se nos está pidiendo el centro de convergencia, no se está pidiendo eso, ¿sí? Pero al finalizar el ejercicio, pues podríamos obtenerlo solamente para saber para repasar eso que estuvimos trabajando en el tema anterior. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. ¿No? Muy bien. Entonces lo que sigue pues es sustituir estos valores, x con menos 1 y x con 1, para que sepamos si en esos valores de x esta serie es convergente o es divergente. Entonces vamos a empezar con x igual a menos 1. Para x igual a menos 1 estaríamos obteniendo la siguiente serie, desde n igual con 0 hasta infinito, de de menos 1 elevada a una potencia de n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, tratamos de averiguar si esta serie es convergente o divergente. ¿Ustedes qué creen? ¿Será convergente o divergente? Es una serie geométrica, ¿no? ¿Será geométrica? Es que converge depende. Como es alternante, ¿no? Está entre menos 1 y 1. Converge, ¿no? Termina siendo 0. A ver, ¿ustedes qué creen? Vamos a reflexionar un poco más, porque parece que hay muchas opiniones. Converge. Diverge. No diverge porque va valiendo entre menos 1 y 1. Exacto. Así es, pero vamos a estudiarlo con lo que habíamos resumido al iniciar la clase. Entonces, lo primero que tendremos que evaluar es el criterio del término en eso. ¿Sí? Tratamos de calcularle el límite a esto. ¿Podríamos calcular el límite de menos 1 a la n? ¿Existirá ese límite? Está indeterminado, ¿no? Así es, está indeterminado. Les comentaba la otra vez, si ustedes lo meten a un programa que calcule límites, muy posiblemente les va a decir que este límite diverge. ¿Sí?
menos 1 a la n, pues no lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque depende si n es par o impar, si nos va a estar dando menos 1 o 1. Lo que estaría pasando con esta serie, pues es que empezamos en 1, a 1 le vamos a restar 1, pero luego le volvemos a sumar 1, entonces prácticamente vamos a estar rebotando entre 1 y 0. ¿Sí? Esta serie entonces la podemos clasificar como divergente. ¿Sí? Si la clasificamos como una serie de signos alternantes, pues aquí le podríamos agregar un 1 sin problemas. Y entonces, desde el criterio número 1, nos va a decir que no cumple los requisitos de convergencia. Cuando calculemos el límite de 1, pues nos va a dar 1, lo cual es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esta serie la vamos a clasificar como divergente. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y qué pasaría con x igual a 1? Vamos a ponerlo por aquí, vamos a evaluar en x igual a 1. Aquí estaríamos obteniendo pues una serie muy similar, desde n igual con 0 hasta infinito, pero aquí solamente nos quedaría 1 a la n. Y 1 a la n, pues aquí si no importa el valor de n, esto va a ser 1. Entonces tenemos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 1. Estaríamos sumando 1 infinitas veces. ¿Y eso ustedes creen que sea convergente o divergente? Divergente. También divergente. ¿Sí? Esto desde también el límite del término enésimo nos va a dar 1, entonces es divergente. Y también lo podemos interpretar, pues si estamos sumando 1 infinitas veces, pues nunca vamos a terminar nunca va a estacionarse ningún valor, esto va a seguir creciendo de manera desmedida, entonces también es divergente. Y estas dos son divergentes, entonces vamos a dejar a esto como intervalo abierto. El intervalo de convergencia, bueno, lo vamos a indicar aquí, desde menos infinito a infinito, pasando por 0, marcamos menos 1 y marcamos 1, entonces lo tendríamos que dejar como intervalo abierto. Ese sería entonces el intervalo de convergencia. Ya podríamos poner que esto funciona pues para toda x entre menos 1 y 1, e incluirlos. ¿Sí? ¿Cuál sería el centro de convergencia aquí? 0. 0, exactamente. ¿Y cuál sería el radio de Cero. convergencia? 1. 1, ¿sí? Entonces, centro No. de convergencia es 0 y el radio sería 1. Exactamente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con este procedimiento? No. ¿No? Muy bien, pues esta sería entonces la solución de este ejercicio. Igual, permítanme mostrárselos en GeoGebra para que veamos qué pasa con este tipo de funciones. Ya vimos qué pasa con seno, qué pasa con coseno, pero a lo mejor hay alguna especie de duda para este tipo de funciones. Entonces, permítanme, se los comparto. Bueno, ahora sí regresamos a lo que sabíamos desde el inicio. Sabíamos desde el inicio, por ver la función, pues que había un problema en 1, ¿sí? En 1 no podíamos evaluar la función, entonces ya podríamos esperar que ahí, pues, se forma una asíntota, o tenemos por aquí una función que se va toda a infinito, o se va menos infinito. Algo así esperábamos de saber que en x no podíamos sustituir un valor igual con 1. ¿Sí? Entonces se nos pidió la serie de Maclaurin o serie de Taylor con centro en C igual con 0 y vamos a ver qué tipo de aproximaciones obtenemos. Para n igual con 0, pues simplemente nos quedaría 0 a la n, pues eso va a ser siempre, perdón, siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces empezamos con n igual con 1. Para n igual con 1 nos quedaría x. Entonces sabemos que ahí no nos da valor. Estamos sustituyendo el valor de n, perdón. Tenemos x a la 0 y x a la 0 nos va a dar 1, ¿sí? X a la 0 nos va a dar 1, entonces por eso estamos viendo aquí para n igual con 0, una función constante en 1. Después nos pasamos a n igual con 1,
Entonces nos quedaría ahí x elevado a un exponente de 1. Entonces simplemente nos quedaría x. Ya estamos viendo aquí entonces que el polinomio que se formaría sería 1, que era el valor para n igual con 0, más x, que es el valor para n igual con 1. Ya estamos viendo entonces aquí a la función identidad. Si aumentamos de grado, aumentamos un término más de n, pues ahora nos va a quedar 1 más x más 2 por x cuadrada sobre 2 factorial. 2 sobre 2 factorial pues es 1, entonces nos quedaría 1 más x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y así podemos estar sustituyendo valores y entonces noten cómo para cada, mientras más valores del polinomio consideremos, mientras más valores de la serie consideremos, pues esto se va acercando cada vez más a la forma. Siempre sin poder aquí calcular un valor para x igual con 1. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio que tiene mucho que ver con este que acabamos de resolver. Pero en el siguiente ejercicio ya hablamos de una serie que tiene un centro distinto. Es resolver el mismo ejercicio, pero ahora con centro en c igual a 2. Entonces vamos a ver qué implicaciones tendría esto en el procedimiento, que en realidad pues ya son muy pocas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué implicaciones tendría evaluar esto con centro en c igual a 2? Profesor, ¿Sí? ¿centro es lo mismo que cuando te dicen alrededor de, o eso es diferente? Sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? Por ahí en la serie me parece que dice alrededor de, entonces sí se refiere a lo mismo. Así es. Ok, gracias. Entonces, en este ejercicio, que es el número, déjame ver qué número es. Es el 17, ¿ok? Pues se nos pide ahora evaluar la misma función, que es f de x igual a 1 entre 1 menos x, ¿sí? Pero ahora alrededor o con centro en c igual a 2. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar en el procedimiento? Pues en lugar de utilizar la expresión que veníamos utilizando aquí inicialmente, que nos decía la derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, pues ahora vamos a tener que f de x va a ser igual a la función evaluada en c. En este caso, pues c es igual a 2. Después viene la primera derivada evaluada en c sobre 1 factorial por x. Después viene, perdón, por x menos c, también hay que cambiar esta parte. Después viene esto más la segunda derivada evaluada en c sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado y así una serie de términos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a cambiar en nuestro procedimiento? Pues lo único que va a cambiar es que ahora las derivadas y la función las vamos a evaluar en 2 y que en lugar de tener aquí nada más por x, x cuadrada, x cúbica, ahora vamos a tener x menos c, que vale 2 elevada al cuadrado, al cubo, a una potencia de 4, de 5, etcétera. ¿Sí? ¿Sí está clara la diferencia? Sí. Y pues lo que está Una pasando pregunta. aquí es estamos utilizando esta expresión de aquí. ¿Sí? Ahora como serie de Taylor. Cuando en esta nosotros hacemos c igual con 0, pues caemos a la misma de McLaurin. ¿Alguien tiene alguna duda? Escuché por ahí algo de... Yo sí. Sí, dime. En este caso se hace eso porque nos dicen que el centro es igual a 2. Si fuera diferente y en vez de centro dijera radio, tendríamos que hacer lo mismo. En vez del centro dijera radio. Sí, si en vez de C igual a 2 fuera R igual a 2. ¿O no se está refiriendo a eso?
No, en este caso pues, tendría que ver el enunciado del problema al que te refieres para ver más o menos qué les están pidiendo, porque si se refieren al radio, supongo que es el radio de convergencia. Pero aquí en este caso sí nos tienen que dar el centro para que nosotros podamos establecer dónde vamos a evaluar pues esta serie de Taylor. No sé si lo viste en la serie o en algún libro. No, se me acaba de ocurrir nada más, pero ya Ok. entendí a qué se refiere usted. Sí, sí. Lo que sí les podrían decir es, como mencionaba tu compañero anteriormente, que diga alrededor de cierto valor, como en la serie, me parece que así está escrito en la serie, que les dice, no sé, coseno de x alrededor de pi. Ahí sí se refiere a que el centro va a ser pi, y vamos a ver qué pasa alrededor de pi. Ajá. Muy bien. Bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Me parece que no. Aquí ya teníamos las derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer, más que ahora encontrar las derivadas, pues vamos a tomar esas derivadas que ustedes ya tienen por ahí escritas y las vamos a evaluar. Vamos a evaluar a la función en 2, vamos a evaluar a la primera derivada en 2, a la segunda derivada en 2 y así sucesivamente. Ya no en 0, sino en 2, pero como ya tenemos las derivadas, pues simplemente hay que hacer la evaluación en este valor, en este caso para el centro. Por ejemplo, ¿cómo les quedaría la función evaluada en 2? Menos 1. Menos un medio. ¿Menos 1? ¿Menos un medio? ¿O menos 1? Menos 1. ¿Sí? Quedaría menos 1. Si nosotros evaluamos aquí en 2, aquí quedaría 1 menos 2. 1 menos 2 va a ser igual a menos 1, entonces nos quedaría un cociente de 1 entre menos 1. Nos quedaría menos 1. ¿Sí? Y después la primera derivada, perdón, evaluada en 2, ¿esa qué valor nos daría? Ustedes tienen por ahí esta primera derivada. ¿Qué valor se obtendría si sustituimos en 2? Nos daría 1. 1 positivo, así es. ¿Sí? Y después viene la segunda derivada, otra vez evaluada en 2. Menos 2. Menos 2, exactamente. La tercera derivada evaluada en 2. 6. 6, muy bien. Son los mismos valores, pero con signo alternado, ¿no? Exactamente, ya identificaste un patrón. ¿Sí? Entonces ya vamos a detenernos aquí, ya que ustedes vieron el patrón que está ocurriendo aquí. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría esta serie ahora con centro en C igual con 2. Empezamos con la función evaluada en C, que es la función evaluada en 2, y nos dio 1. Entonces empezamos con 1. Después viene la primera derivada evaluada en C, nos quedó 1 positivo, entonces aquí empezamos con 1, perdón, aquí empezamos con menos 1. Después nos queda 1 positivo sobre 1 factorial por x menos 2. Después viene la derivada evaluada en 2, que es menos 2. Vamos a ponerlo más menos 2 sobre 2 factorial por x menos 2 elevado al cuadrado. Pues la tercera derivada nos quedó 6. Va a quedar 6 sobre 3 factorial por x menos 2 al cubo. Y bueno, ya no pusimos la cuarta derivada, pero vamos a dejarlo así. ¿Cómo nos quedaría el término enésimo? Sería menos 1 a la n por x a la n. ¿No es cierto? X menos 2 a la n. Menos 1 a la n por x menos 2 a la n. ¿No? Así quedaría bien. El primero, Ajá. ¿Sí te escucho? Perdón. sí, el primero no tendría, es menos 1 a la n más 1, no tendría que ser así.
Así es, para que empiece en negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sustituimos n igual con 0, el primero nos quedaría positivo, pero si le sumamos aquí 1, quedaría menos 1 a la 1 y vamos a empezar en negativo. ¿Sí? Entonces sí tenemos que sumarle 1 al exponente de n. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Y entonces ya podemos poner por aquí que en centro c igual con 2, esta función, voy a escribirla aquí mismo, pues va a ser igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 sobre x menos 2 a la n. ¿Sí? Muy similar al anterior, simplemente que ahora se convirtió en una serie de signos alternados y además en lugar de solamente tener x a la n, pues aparece x menos 2 a la n. ¿Sí? Entonces aquí lo que seguiría pues es obtener el intervalo de convergencia. Ese ya no lo vamos a alcanzar a resolver. Entonces, nada más déjenme mostrarles qué pasa si aquí colocamos el centro en c igual a 2. Bueno, aquí me pasé, perdón. Está muy lento la animación y no sé si le voy a poder atinar aquí a 2. Bueno, déjenme bajarle aquí el grado y así entonces ya. Bien, eso es lo que estaríamos aproximando. Entonces, aquí lo que faltaría pues es calcular el intervalo de convergencia, pero ahora noten que tenemos un centro en c igual a 2. Lo que hace el centro pues es como tomar la aproximación y prácticamente vamos recorriendo distintas partes del dominio de la función. Y obviamente si yo le quisiera calcular aquí en centro igual con 1, pues algo pasará, algo pasa que no estamos obteniendo nada porque precisamente aquí ni siquiera está definida la función. Y desde que queremos construir el primer término, pues recuerden que es la función evaluada en el centro y la función evaluada en 1 nos queda un cociente de 1 entre 0 y eso no existe. Entonces no se puede construir ahí ninguna aproximación. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Profesor, en el anterior, no es que, bueno, en el anterior ejercicio había un dominio de menos 1 a 1, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en 1? No, ¿qué pasaba en menos 1? O sea, en 1 hubo una asíntota, pero en el 1 pues parecía que estaba con un valor, ¿no? Pero aquí dio divergente. En 1. Ok, bueno, aquí lo que pasa es que estamos aproximando la serie con cierto centro como una serie de potencias. Y lo que ocurre es que la serie de potencias, recuerden que queda centrada en un valor y a partir de ahí nos vamos a la derecha un radio y nos vamos a la izquierda un radio también. Entonces el problema viene dado porque a la derecha estoy limitado para tener un radio igual con 1, entonces a la izquierda tengo que tener el mismo radio. Si yo me alejo un poco del centro hacia la izquierda, lo que va a pasar es que me va a permitir que ese radio empiece a crecer y entonces ya puedo mover ese radio cada vez más y tener un intervalo más grande de convergencia. Aquí nos vemos limitados porque por la derecha no me puedo alejar, no puedo tener un valor más grande que 1 en el radio, entonces eso se tiene que replicar a la izquierda. Por eso es que estamos obteniendo esa limitación también pues por el lado izquierdo. ¿Sí? Ah, ya, ok, gracias. Bien, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Lo que les quería comentar de manera breve es que ya con esto concluimos el tema número 1. Entonces les voy a pedir que vayan pensando en una posible fecha de examen que platicamos el lunes. ¿Sí? Yo normalmente les recomiendo que dejemos pasar una semana, entonces podríamos hablar de que su primer examen podría ser el lunes, sería 11 de octubre, ¿sí? Pero bien podría ser el siguiente viernes, entonces platíquenlo entre ustedes y el lunes ya me comentan qué día prefieren realizar su primer examen parcial. Recuerden que ese día se entregaría la serie número 1. ¿Sí? Entonces, si no tienen alguna